periodista de larga trayectoria, casi 50 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, entre ellos los dos más recientes que le recomiendo porque otra vez García Luna será un tema en esta conversación con el maestro Paco Cruz y otros temas, ¿eh? El Señor de la Muerte, García Luna, su penúltimo libro, y el más reciente, Las Damas del Poder, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Paco, a lo mejor nos terminas regañando como maestro que eres, porque estamos exagerando este video del hijo de Xóchitl Gálvez, o porque no debería de ser tema, ¿Qué piensas, Paco? ¿Cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Toño, también lo saludo. Mira, Vicente, si fuera solo el hijo de Xóchitl Gálvez, yo mismo no diría nada, porque en todos mis libros, en la historia he procurado dejar, tiene razón, hay un hilo que divide las cuestiones públicas de las cuestiones privadas, pero en este caso yo digo, ¿pero qué necesidad tenía Xóchitl Gálvez de meter a sus hijos y darles un nombramiento oficial? Porque tienen un nombramiento oficial la hija y el hijo. Mira, si no los conocía, es gravísimo porque no sabía lo que pasaba en su casa. Si sabía que su hijo era un adicto, porque es claro que tiene algún problema, algún estado inconveniente, lo llamamos, pero puede ser o una droga o puede ser alcohol. Eso es clarísimo. Así que podemos hablar de él. ¿Por qué? Porque tiene un cargo público, tiene un cargo formal que ella lo hizo en la televisión, en las pantallas, en las redes. Ella los metió. Ella les dio un cargo formal a cada uno de sus hijos. Este es el coordinador de las redes juveniles de la campaña, pero lo que vemos aquí es que es otro de los hijos cretinos, homofóbicos, y pendejos de los políticos. Y los políticos son lo mismo, ¿eh? Si no conoce a su hijo, qué grave está. Si lo conocía más grave, ¿por qué es eso? Es un cretino que en cuanto tengan poder, van a abusar de ese poder. Mira, ¿Sabes qué me acordé? ¿Sabes de qué me acordé, Paco? De los hijos de Ernesto Zedillo cuando se madrearon a los de la banda de YouTube. ¿Te acuerdas, no? O de las crónicas de el Diamante Negro, Roberto Palazuelos, que decía que viajaban en avión presidencial y se aventaban los reventones en las casas de Fonatur. Esos hijos, pero mira, no tenían cargo, pero eran abusivos, eran cretinos, pero mira, también tenemos que, yo recordé inmediato, a septiembre, más o menos fue entre el 22 y 23 de septiembre de 2015, cuando la hija de Enrique Peña Nieto, Paulina Peña Pretelini, que se había tratado de mantener al margen de abusos y lo que sea, pero siempre mantuvo una vida privada y nadie se metió con ella hasta que aquel día, creo que fue el 23 de septiembre de 2015, se enojó y llamó pendejos, es textual, prole pendeja a los críticos de su papá, a quienes se mofaban de su papá, en un Twitter que tenía @pau_95pena, cuando cumplía 16 años, retuiteó un tuit, valga el pleonasmo, en el que se leía un saludo a toda la bola de pendejos que forman parte de la prole y solo critican a quien envidian. Y esa publicación la metió a las redes sociales, la metió a donde no tenía que estar, pero ella solita se metió. Y en este caso, no es solo que Juan Pablo Sánchez Gálvez se meta solo, mira, es el coordinador nacional de una campaña, tú quieres juvenil, pero él es el coordinador de las redes juveniles, los valientes jóvenes, y se mete en este papel de cretino, homofóbico, racista, clasista, y esa es la política. Este es el joven que dijo que su mamá va a ser la madre nacional, la madre de las conciencias nacionales, la madre que va a guiar este país. Es decir, Xóchitl Gálvez no sabe, voy a decir, de por sí no sabe, es una mujer que anda perdida. Ella claramente debe una explicación, ella debe salir, no porque sea su hijo, que debe influir, no,
porque es el coordinador de las redes juveniles de su campaña política. Y eso incluye a los tres partidos. Tú ya lo decías, los hijos de Ernesto Zedillo, que eran un desastre completo, los hijos de Gustavo Díaz Ordaz, que también llevaban a bandas de rock a Los Pinos, a conciertos privados, y hacían desmán y medio, y eso fue lo que los puso en el ojo público, que aprovechaban los cargos de sus papás. ¿Para qué? Para hacer destrampe y medio. Eso es lo que da razón a las damas del poder, ¿sí? Los abusos de la familia, sin ningún cargo público, sin nada. Pero este es peor, Vicente. Tiene un cargo oficial, un cargo formal en la campaña de Xochitl Gálvez, y yo no encuentro otras más que sus palabras, ¿sí? Es un cretino pendejo. Eso es, eso es. Y de llegar a Los Pinos, porque ella dice que va a vivir en Los Pinos y gana, imagínate este tipo de personajes, imagínate a la hija. Eso es un desastre. Y mira, peor todavía, a 4 días del debate presidencial, del primer debate presidencial, ¿con qué cara puede llegar al debate Xochitl Gálvez cuando aspira a ser la madre nacional, la conciencia de este país? ¿Con qué cara puede llevar? ¿Con qué nos va a educar? Él dice que va a educar a este país. ¿Con cómo los va a educar? ¿Como a Juan Pablo? ¿Como a su hija? No, es un desastre verdaderamente, Vicente, pero es eso. Es parte de los hijos clasistas, de los hijos racistas y de los hijos cretinos, pero yo digo, ¿por qué lo dijo? Son sus palabras, de los hijos pendejos de los políticos que se suman a todo el destrampe que hizo la derecha en este país, y la derecha dentro del PRI, dentro del PAN, como quieras ponerle, pero son eso, Vicente. Así que yo recordé a Peña, recordaste a Cedillo, qué bueno con YouTube, pero los hijastros de es Fox. Los hijastros de Fox. Así que eso es eso, Vicente. Y a 4 días del debate, esto de veras, Xochitl ya en estos momentos debía estar obligadamente sentada para dar una explicación al comportamiento, no de su hijo, ¿eh? Yo no digo eso. Yo tengo hijos y yo tengo un hijo. Digo, no debía estar sentada para dar una explicación sobre su hijo, sino sobre el coordinador de las redes juveniles de su campaña. Eso debía estar sentada haciendo. ¿Por qué? Porque es un tipo abusivo, agresivo y violento, Vicente. A ver, mi querido... Interrumpa, me pide de doña Ceci el público que por favor demos a conocer que es evidente y claro la caída de WhatsApp. Querido Vicente, doña Ceci, como nuestra productora, te pide que por favor revisen nuestros chats en Telegram. Telegram sigue bien y te saludo con mucho gusto, querido Paco. A mí me llama mucho la atención, perdón que lo mencione, que se caiga WhatsApp, en estos momentos en los que todo el mundo estaba compartiendo ese video. Me parece muy, muy extraño. Eres muy mal pensado, Antonio Ruiz, eres muy... Pero mira, dice, eso es, yo también, Toño, concuerdo contigo, es muy curioso, hay que ver quiénes controlan WhatsApp en México, pero es curiosísimo que se caigan hoy, pero mira, lo pueden tirar hoy, lo pueden tirar un par de horas, pero ese video, que incluido yo tengo ya en mis cuestiones personales, ese video le va a dar la vuelta al país hoy, mañana o pasado, o un día antes, o el mismo día del debate, Vicente. Lo pueden censurar, pueden tirar las redes, pero este video no lo van a tirar para siempre. Oye, Paco, estoy leyendo al estimado, respetado Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión en Los Ángeles, y ha informado que una jueza reduce a 10 años la sentencia del exfiscal de Nayarit, conocido como el Diablo, Edgar Beitia, quien ha estado en prisión ya 7 años, por lo que saldría en 3 o menos. Fiscales y defensa concuerdan que su cooperación ha sido clave en el caso de Genaro García Luna y que ayudó también en el caso de Salvador Cienfuegos. La pregunta que se hacen muchos es, cálmense, ante esto, ¿qué hará Genaro García Luna? Mi querido Vicente, Paco, ¿cómo ves? Vicente, pues mira, yo digo que esto, de entrada, habría que esperar, siempre decimos hasta el final, hasta la audiencia final, o bueno, la audiencia próxima. Es todo muy malas noticias para Genaro García Luna.
porque quiere decir que el juez Brian Cogan le está dando credibilidad a lo que dijo este hombre que fue fiscal general de Nayarit, Edgar Beitia Cambero, tienes tu razón, conocido más como el Diablo, sentenciado a 10 años, y le está dando el beneficio de la colaboración o de la información que le entregó como testigo clave en el juicio que se siguió a Genaro García Luna y que nosotros seguimos en febrero de 2023 allá en Nueva York, ¿sí? Primero la redujeron de 20 a 10 años y ahora, perdón, de 20, pero ahora la reducen de 20 a 10 años. Es decir, su colaboración es importante y esto para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque ¿a quién puede afectar? Solamente a Genaro García Luna. A Genaro le autorizan una clemencia a un hombre que tiene un historial de terror, tortura, despojo a la población nayarita cuando era fiscal de Nayarita, a la población nayarita cuando era fiscal de aquel estado, a través de un mecanismo para apoderarse de los bienes, casas, terrenos, negocios, comercios, de toda la gente, pero también un hombre que cuando fue gobernador Roberto Sandoval se vinculó a todos los grupos del crimen organizado para acordar lo que se conoció en Nayarit como la Pax Narca. Es decir, había evidencias de que Beitia, a través de la policía y de él personalmente, de los vínculos con Genaro, acordaba con todos los grupos del crimen organizado, ¿sí? Y Estados Unidos tenía evidencias, pues le quitó parte, de que Edgar Beitia, amasó una fortuna de 250 millones de dólares por sus actividades ilícitas en Estados Unidos. Es decir, lo están perdonando. ¿Traficó con quién? ¿Con qué? Cocaína, heroína, metanfetaminas, que son drogas sintéticas que nos llevan ahora al fentanilo, ¿sí? Traficó marihuana, es decir, de todo, y le están autorizando una especie de clemencia. Pues yo digo, si el juez está dando por válidas a la colaboración que tuvo en dos casos, pero en este caso, que es el que nos interesa, en el de Genaro García Luna, pues eso debe ser necesariamente malas noticias solamente para una persona. Digo, el abogado de Genaro García Luna, César de Castro también, pero para Genaro García Luna, sí, están autorizándole, colaboró bien, sus declaraciones fueron verídicas. Pues mira, ¿a quién va a afectar? Pues nada más, digo, siempre hay que decir, dejamos abierta la ventana porque pues hay evidencias que presentó el equipo de defensa de Genaro García Luna y ya hay evidencias que presentó la fiscalía, pero ya de entrada esta clemencia de rebajar la condena de el Diablo Beitia, esto es como malas noticias, Vicente, yo no sé cómo lo interpretes, pero yo digo clemencia, ¿por qué? Pues porque sus declaraciones, la información que entregó a la Fiscalía Federal de Estados Unidos en Nueva York fue valiosa y es creíble, así que te digo, a reserva de que tendremos que esperar, a mí de pronto cuando lo leí me dio mala espina, Vicente. Pues estaremos al pendiente, querido Paco. Les confirmo, ya está funcionando WhatsApp. Que no se detenga el mundo. Cuidado, porque algunos decían, ¿qué voy a hacer hoy? No, la verdad que estamos muy, muy amarrados a estas plataformas. Y bueno, pues afortunadamente ya está de regreso en servicio WhatsApp en el mundo, tengo entendido. Oye, Paco, y bueno, si me permites también traer a colación y pedirte que hablemos precisamente de pues estos temas. Sin medida y sin control, la guerra sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2 meses, al menos 30 millones de mensajes, de ataques en redes sociales y diferentes plataformas. No sorprende, pero se tiene que contar, se tiene que decir esto que no van a ver necesariamente las personas que están conectadas en Sin Censura, en Latinus,
en el Reforma, en Radio Fórmula y más aún, mi querido Paco, si me permites pegarlo con lo que publica hoy Carlos Loret de Mola. Yo ayer advertía en la primera plana del periódico Milenio, en una investigación que firma Temoris Greco, que la derecha está generando influencers para desestabilizar los populismos de izquierda, como les llaman ellos. Me llama mucho la atención que después de esto que publica el periódico Milenio sea Carlos Loret de Mola el que publica en el Universal en relación a este tema que te estoy planteando. Y fíjate cómo lo promueve en redes sociales. A los periodistas primero se les buscó acallar, convertirlos en conductores funcionales para diluir las noticias negativas para el gobierno. Cuando esa fórmula no es suficiente o no fue suficiente, encumbraron a conductores grises que le sientan muy bien al régimen. Luego crearon una nueva generación de comunicadores. Y leo la columna de Carlos Loret de Mola, que titula Claudia, AMLO y los medios. Una nueva camada de periodistas y opinadores criados en el grupo político de Claudia Sheinbaum se ha incrustado en varios medios de comunicación muy importantes para apuntalar la campaña oficialista. El reflector les ha sentado mal, un poco por soberbia y otro tanto por novatez. Algunas de sus descompuestas frases han inundado las redes sociales y les han merecido un inmediato bautizo de sangre. No deben preocuparse por errar tanto, su participación al aire no está en riesgo. No están ahí por sus análisis inteligentes, su olfato periodístico ni su química con el público. Están ahí como fruto de un cálculo político de los dueños de esos medios de comunicación que se traduce en un pacto de sometimiento al presidente. Están ahí porque muchos medios están alineados con el primer mandatario y su candidata. Pero como el ratero que grita, ahí va el ladrón, López Obrador y Sheinbaum se quejan de que tienen a los medios en contra. Patrañas, escribe Carlos Loret de Mola. Nadie como ellos ha gozado una impunidad declarativa que lleva a la reproducción acrítica de sus palabras, aunque sean flagrantes mentiras, claras violaciones a la ley o abiertas calumnias. Cuando me refiero a estas voces claudistas en los medios, no estoy hablando de la natural presencia de militantes de Morena en las mesas de debate pluripartidistas. Me refiero a los que van disfrazados de analistas independientes y que forman el más reciente peldaño de una degradación sistemática que ha tenido lugar este sexenio. A los periodistas primero se les buscó acallar, convertirlos en conductores funcionales para diluir las noticias negativas para el gobierno, normalizar los lances autoritarios del presidente, descafeinar los escándalos de corrupción y dedicar largos espacios a temas triviales. Cuando esa fórmula no fue suficiente, encumbraron a conductores grises que le sientan muy bien al régimen y todo mientras se alentaba desde el poder la creación de una nueva categoría de comunicadores totalmente afines al gobierno, incapaces de ejercer la mínima crítica. Del lado de los analistas sucedió algo similar. Primero engrosaron las filas de opinadores con voces supuestamente moderadas que en realidad militaban en el obradorato, creando un claro desequilibrio con quienes eran capaces de ejercer la crítica hacia ambos lados del tablero. Con el paso del tiempo, algunas de esas voces moderadas se fueron alejando del discurso de la mañanera. Se volvía imposible defender lo indefendible. Era cada vez más complicado contradecir la realidad con flagrantes mentiras. Entonces entraron al quite los militantes, los abiertos propagandistas y ahora tienen el sello de Claudia. Frente a la adversidad de esta permanente guerra sucia presidencial, a contracorriente a veces de sus propios medios, destaco el trabajo de colegas periodistas y analistas que han tejido en los últimos años sus más finos trabajos, también de los dueños de medios que han resistido. Así ha sido en muchos gobiernos y en el que más se ha atacado a la prensa, no es la excepción. Me parece que con este potaje los académicos tienen frente a sí un muy interesante caso de estudio. Yo creo que se refiere en su reconocimiento a dueños de medios, a Roberto Madrazo Pintado, el hombre detrás de Latinus, nótese mi sarcasmo, o a Olegario Vázquez Aldir, o no sé. Mi querido Paco, ahí creo que va todo junto con pegado. Escucho tus reflexiones, tus opiniones. Vicente, mira qué puede decir el protegido de García Luna, el socio de García Luna, el hombre que se hizo millonario a través de los medios de comunicación, y yo le diría, ahora sí, diría como dice el presidente, nombres que nos diga quiénes son esos nuevos periodistas o viejos periodistas pagados, inexpertos, que llegaron a las mesas de opinión, que nos dé nombres, que nos diga quiénes son, y
yo digo lo que está haciendo, está tratando de salvarse y está tratando de decir, ya perdimos, y está reconociendo eso, perdimos la verdad de la palabra, perdimos el monopolio de la información, perdimos todo, nos los ganaron estos, lo voy a poner como él dice, no en sus palabras, pero parafrasear, en estos nuevos chayoteros que nos den nombre, nosotros los damos cuando escribimos, decimos él abiertamente, yo lo digo, es un personaje que debía estar en la cárcel, siempre, porque era socio de Genaro García Luna, fue en el montaje y ya se demostró, y no hubo un montaje, fueron mentiras tras mentiras, y varios montajes, damos los nombres de Raimundo Rivapá, todos los que sean, nos sentamos y damos los nombres y vemos cómo se comportaba esa prensa, están las fotos, están Ciro Gómez Leiva, al que pongan, esa vieja camada muy experimentada, pero que siempre se vendió. Hay que ver cuánto recibieron de dinero en los gobiernos de Calderón, más de como unos 35 millones de pesos, más de 40,000 en el de Enrique Peña Nieto. Mira, es como un mea culpa, pues ya no influimos porque están estos nuevos, porque llegaron a desplazarnos, porque son la camada que apoyan a López Obrador, apoyan a Claudia, que den nombres, que no sean cobardes, nosotros no somos cobardes, cuando los puede buscar en mis libros, siempre doy nombres, y él aparece siempre en varios de mis libros, él fue de los que protegió, a propósito de Paulina Peña Pretelini, él fue de los que la protegió. Yo recuerdo que algún par de gentes que lo conocían me dijeron, pero te va a demandar, Les dije, pues háblale, yo le entro, cuando dije que era un protegido de Enrique Peña Nieto, cuando dije que era uno de los hombres que se beneficiaban del régimen, él dice, yo no recibí chayos de Peña, pero hay que ver cuánto recibió la empresa en la que trabaja su esposa. Si es trampa, yo conozco reporteros que nunca recibieron dinero, pero sus hijos, a sus conocidos, y van a escuelas particulares que cobran un buen de lana, Otros dicen, yo no recibí lana, no, pero recibían concesiones de taxi, recibían concesiones de gasolineras, y ese es el mismo Carlos que se está dando golpes de pecho, pero que está reconociendo su derrota ante el flujo y el número de gente alguna nueva, yo no soy tan nuevo, Pepe Rebeles no es tan nuevo, que entró a las mesas de opinión, ahora que se abrieron plataformas informativas como YouTube. Yo te dije, a mí nunca me gustó, tú eres de las dos personas que me convenciste, pero yo siempre lo voy a decir, lo voy a reconocer, Vicente me estuvo buscando, me estuvo consintiendo prácticamente, y estuvo cuando yo lo necesité, siempre estuvo ahí y ya ha estado ahí, pero es como un desahogo, pues ya no influimos tanto, ¿qué podemos hacer? Creo que el dinero de Roberto Madrazo, pintado por millones, está mal invertido, y está reconociendo que esos dueños viejos tampoco tienen tanta influencia. El que trabaja con Juan Francisco Ili Ortiz, que mira, te lo digo, yo trabajé ahí, pero tenemos condiciones distintas y demostrables. En Reforma, que ya tampoco influye, es decir, está claudicando antes de las elecciones, está diciendo, pues ya no, nosotros ya no, hay otros nuevos chayoteros, así les llama. Yo digo, a las pruebas me atengo y las podemos presentar, pero pues eso está diciendo, está concediendo su derrota antes de tiempo. Le está diciendo a Xochitl, mira, pues ya no influimos tanto. Le está diciendo a Madrazo, mira, pues estás gastando tu dinero de balde, pero vamos a hacer la lucha. Así que, y yo digo, mira, hoy nada más hay que ver el estudio, y eso siempre aclaro las fuentes, hay que ver el estudio que presenta a Julián Macías, que es un investigador de temas digitales y que tiene la plataforma pandemiadigital.net, y él presenta ese estudio en el que aclara que en 2 meses 30 millones de mensajes contra AMLO y Sheinbaum. 30 millones, y no han podido hacer nada. Así que otro reconocimiento de la derrota antes del primer debate, y cuando estamos a menos de 2 meses, Vicente, eso debía darles pena. La guerra sucia, como dice, en redes sociales contra López Obrador y Claudia Sheinbaum se ha intensificado, se va a intensificar más, pero los números son claros. Más allá de los 30 millones de mensajes contra el presidente y contra la candidata presidencial de Morena,
mira, no los han podido vincular al crimen organizado, y vaya que él entró, y vaya que mira que ahora Krause está diciendo que él es el nuevo Proceso. Y yo, mira, de veras, yo sentí pena con esa declaración, porque digo, en Proceso no, Krause acaba de matar a Proceso con esa declaración, ¿sí? Imagínate comparar a Loret de Mola con Julio Scherer, pero está concediendo su derrota, está diciendo, hay gente nueva, puede llamarla corrupta, puede llamarla chayotera, pero está sin ninguna prueba, pero está concediendo que su estrategia no funcionó, que su estrategia, la estrategia de la derecha, la estrategia de la extrema derecha, que tiene grupos como él en México, en España, en Estados Unidos, en Argentina, en otros países, está por los suelos, por la calle de la amargura. ¿Va a ser un tema de investigación en el futuro? Sí, pero no tenemos que esperar tanto, Vicente. El problema con los investigadores en este país es que funcionan como años después. No tenemos que esperar tanto. Está concediendo derrota y por adelantado está diciendo, ya no influimos, pero ganamos un buen de lana. Así que, Vicente, sus campañas no funcionan, y si no presenta nombres ni pruebas, pues es lo que siempre ha sido, un payaso de la información, un tipo manipulador, un tipo mercenario que está cobrando por hacer un trabajo sucio, por presentar mentiras y por presentar montajes, y no se va a quitar nunca, yo lo digo, la imagen de Genaro García Luna. Para mí, siempre lo voy a decir, cuando platicamos, te lo digo, cuando estamos en las mesas, es Loret de Mola, un periodista, llamémoslo así, entre comillas, un comunicador que debía estar en la cárcel por el montaje y porque autorizó la tortura en su programa. Y yo digo, hijo, en este caso, nieto de Tigre Pintito, su abuelo fue asesino, pues ahí lo tenemos a él, Vicente. Querido Paco, y para cerrar, tú también ves esta, creo que desesperado aval de Xóchitl Gálvez a las políticas de mano dura, de muerte de Felipe Calderón. Por cierto, ¿viste cómo otro de los voceros de Calderón, Ciro Gómez Leiva, defiende a Calderón en su programa de Radio Fórmula y se enoja con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Vamos a ver y escuchar. Que en el gobierno donde asesinaron a más periodistas y a más candidatos fue el gobierno de Felipe Calderón. Dicen, no eso podemos... Es mentira, eso es falso, eso es falso. Presidente, eso es falso, una mentira más. Eso es falso. Eso es absolutamente falso. El gobierno con el mayor número de mexicanos asesinados es el suyo. El gobierno con el mayor número de periodistas asesinados es el suyo. El gobierno con el mayor número de candidatos aspirantes es el suyo. Deje de mentir, presidente, deje de mentir. No se puede tener tal desprecio por las palabras, por la información, por el registro de los hechos. ¿Cuántas personas murieron, Jaime, en la elección del 2006? Candidatos, creo que cero. Cero, si no es cero. Cero. ¿Cuántos murieron en la elección del 2021? Creo que más de 40, más de 50. No quiero cometer el error del presidente y citar de memoria. Y el presidente, como no tiene nada que explicar, como ya volcó muchos minutos en contra del gobierno panista de Guanajuato, termina diciendo, el gobierno donde más periodistas y políticos asesinaron fue el de Felipe Calderón. Eso es absolutamente falso. Y todo para decir que los medios callaron, lo cual también es absolutamente falso. Pero en fin, bueno, y vamos a terminar tranquilos el programa. Bueno, pues ahí está muy enojado un Ciro que dice que callaron y es falso. Yo tengo otros datos y tengo otras fotos y tengo otras declaraciones y otras imágenes. Pero bueno, mi querido Paco, en esto de revivir las políticas de exterminio de Calderón en el discurso Xóchitl Gálvez, pues también revive a esos defensores de Calderón y García Luna como Ciro Gómez Leiva. Vicente, pues nada más hay que echarse, mira, ahí un clavado así, pero inmediato a las redes sociales, discúlpame, a internet, 110 asesinados, y si no trascendían más es justamente porque estaba controlada la información. Y hay que recordar aquella reunión, siempre que yo digo que es la más vergonzante para la prensa de este país, aquella reunión o encuentro de marzo de 2011, en la que 700 medios de comunicación, todos prácticamente, fuera de algunos como Proceso, debo decirlo, como La Jornada, que no estuvo allí, se sometieron
a ese encuentro convocado por Genaro García Luna a través de Maximiliano Cortázar y Felipe Calderón, y aceptaron cambiar la narrativa de la violencia. Nada más tiene que entrar ahí, y hay que seguir la ruta de los asesinatos políticos que no se publicaban en este país. ¿Por qué? Porque toda la prensa estaba controlada, toda, y hay que ver que está haciendo campaña por Xóchitl Gálvez, su amiga desde que estaban en CNI, Canal 40, y eso no lo he confirmado porque he estado en otras cosas. Hay quienes dicen que parte de la nómina del equipo de Ciro salía del bolsillo de Xóchitl Gálvez. Aclaro, esto todavía no lo tengo confirmado, pero bueno, eventualmente en este país ya los secretos no son tan secretos, Vicente, pero nada más recordarle, más de 100 comunicadores asesinados, y si nos vamos a los a Peña, al de Calderón, cerca de 200. Es decir, Ciro está en su papel de defensor del PRI. Yo te lo dije hace, por lo menos en 2020, te lo dije, pues es un hombre que salió de Gobernación para defender al PRI y después para defender al PAN. Lo sacó ¿quién? Lo digo porque lo tengo documentado en mi primer libro en 2009. ¿Salieron de qué? De Gobernación, lo sacó Alfredo del Mazo González para hacerle imagen al gobernador del Estado de México, que era Alfredo del Mazo González, para hacerle imagen al PRI, y así fue, y así sigue, haciéndole imagen al PRI, hoy defendiendo o haciendo campaña por Xóchitl Gálvez. Pero bueno, Vicente, solo hay que recordar que Xóchitl Gálvez, mira, ayer todo mundo fue por el hostigamiento del equipo de Xóchitl Gálvez a los estudiantes. Esa fue la nota, el hostigamiento de Xóchitl Gálvez, del equipo de Xóchitl Gálvez, a estudiantes del ITAM, y que además no los dejaron entrar porque eran críticos de Xóchitl Gálvez. Pero en esa reunión en el ITAM, Xóchitl Gálvez insistió que retomará el papel de las armas. En síntesis, les dijo que sí va a recurrir al uso de la fuerza, y yo digo, pues va a recurrir al programa de Felipe Calderón. Su prioridad va a ser la seguridad pública, pero va a retomar el papel de la guerra de Felipe Calderón. Así que son cosas que no trascendieron, pero que quedan muy claras. La vía, ella lo llamó la aplicación legítima de la fuerza, ayer en el ITAM. ¿Qué es lo que hacía Calderón? La aplicación legítima de la fuerza. ¿Y a qué te lleva la aplicación legítima de la fuerza? Que mates cuando tengas que matar, y eso hacía Felipe Calderón. Mataban siempre, no dejaban heridos, mataban siempre. La aplicación legítima de la fuerza con víctimas colaterales, y eso fue lo que dijo Xóchitl ayer, al margen del hostigamiento a los estudiantes, que va a hacer uso legítimo de la fuerza. ¿Y eso qué es? La política de Calderón, Vicente. Querido Paco, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a buscar tus dos más recientes libros, García Luna, El Señor de la Muerte, y Las Damas del Poder, y obviamente que estén al pendiente de lo que estás publicando en redes sociales, maestro? Vicente, pues yo te agradezco como todos los días. Nos vemos mañana, y yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Vicente, muchas gracias, hasta mañana. Te mando un abrazo, Paco, gracias. El maestro Francisco Paco Cruz hablando con nosotros sin censura, y le agradezco.